En un imperio que se construyó a base de guerra, un hombre decidió desafiar al mismísimo César. ¿Y con qué arma? La única que el poder no podía destruir: el amor. Mientras Roma exigía soldados, él bendecía esposos. Cada 14 de febrero es verdad, el mundo entero se vuelca a celebrar el amor. Pero la historia real que hay detrás de esta fecha, bueno, es una mezcla de martirio, mito y hasta marketing. Mucho más compleja y, la verdad, fascinante de lo que siempre nos han contado. Así que vamos a hacer eso precisamente, separar el mito, la leyenda romántica, de lo que nos dice la historia. Es un viaje que sí, empieza en las cataquimbas de la antigua Roma, pero que, sorprendentemente, encuentra su verdadero origen en la corte de un poeta inglés. Curioso, ¿verdad? Venga, empecemos por la historia que conocemos todos, la que nos encanta, la leyenda de ese sacerdote valiente que se atrevió a desafiar a todo un imperio por amor. A ver, hay que ponerse en situación. Estamos en el Imperio Romano, siglo III, una crisis tremenda. Se necesitan legionarios, pero ya. Y el emperador Claudio II llega a una conclusión terrible. El amor es el enemigo de la guerra. Así que, con una frialdad que asusta, prohíbe el matrimonio a todos los hombres en edad de combatir. Pero claro, en las sombras de Roma, un sacerdote llamado Valentín ve este decreto no como una ley, sino como una profanación. Él estaba convencido de que el matrimonio era un don de Dios, no algo que el Estado te pudiera conceder o quitar. Así que empieza a oficiar bodas clandestinas, arriesgando su vida con cada pareja a la que bendecía. Como era de esperar, sus actos de rebeldía al final se descubren. Valentín es arrestado y es justo aquí donde la leyenda da un giro, casi mágico. Se dice que durante su cautiverio, el santo rezó por la hija ciega de su carcelero y de repente la joven recuperó la vista. Un milagro tan potente que, según cuentan, toda la familia del carcelero se convirtió al cristianismo. Y la historia llega a su clímax con un gesto que lo cambiaría todo. Justo antes de ser ejecutado, un 14 de febrero, Valentín le escribe una carta de despedida a la chica que había curado. ¿Y cómo la firma? Con unas palabras que se convertirían en el eco de millones de cartas de amor. De tu Valentín. Y así, amigos, nace la leyenda. Es una historia fantástica, ¿que sí? Preciosa. Quizás demasiado perfecta. Y es que, claro, cuando pasamos de la leyenda a la historia, la cosa se empieza a complicar. Porque, a pesar de lo bonita que es la leyenda, los historiadores tienen muchísimas dudas. Así que la pregunta es inevitable: ¿qué parte de todo esto ocurrió de verdad? Aquí es donde empieza el verdadero lío. La investigación histórica no nos habla de un mártir, sino de al menos 3 santos diferentes llamados Valentín, todos conmemorados el 14 de febrero. Tenemos a un sacerdote en Roma, a un obispo en Terni y a otro mártir en la provincia romana de África. Lo curioso es que sus historias son tan parecidas que muchos académicos creen que podrían ser la misma persona y que su leyenda simplemente se fue dividiendo en distintas tradiciones. Y ahora vamos a desmontar otro mito muy extendido, la idea de que San Valentín se creó para sustituir la fiesta pagana de las Lupercales. A ver, es cierto que el Papa Gelasio I estableció la fiesta de San Valentín en el año 496, pero su objetivo era honrar a un mártir, no crear un festival del amor. La conexión con el romance tardaría muchísimo en llegar. Entonces, si la leyenda no es del todo cierta y tampoco tiene que ver con las Lupercales, ¿de dónde sale toda esta conexión con el romance? Pues la respuesta no está en Roma, para nada. Está en la Inglaterra de la Edad Media. Fijaos bien en esta línea de tiempo, porque es alucinante. Valentín muere alrededor del año 270. Su día de fiesta se establece casi en el 500. Pero la primera vez que se relaciona San Valentín con el amor romántico no es hasta casi 1100 años después de su muerte. Un vacío de más de un milenio. Y aquí está el momento clave, el punto de inflexión. Hacia 1382, el gran poeta inglés Geoffrey Chaucer escribe El Parlamento de las Aves. Y en ese poema, Chaucer une por primera vez el día de San Valentín con la creencia popular de que era la fecha en que los pájaros elegían a sus parejas. Esa idea poética, esa simple frase que vemos, fue la chispa que lo encendió todo. La idea de Chaucer se hizo increíblemente popular en las cortes de toda Europa, y a partir de ahí, la tradición empezó a evolucionar y a crecer hasta convertirse en el fenómeno global que es hoy en día. Primero, esta idea poética caló hondo en la nobleza. En 1415, desde la Torre de Londres, el duque Carlos de Orleans envía la que se considera la primera Valentine. Pasan los siglos, y en el 18 la costumbre ya se había extendido por toda Inglaterra, con notas hechas a mano. Pero el verdadero boom llegó en los años 40 del siglo XIX, en Estados Unidos, cuando una empresaria, Esther Howland, vio el negocio y empezó a producir tarjetas en masa. Ahí nació la industria moderna. Y bueno, desde esa primera tarjeta producida en serie hemos llegado a esto. Un impacto económico anual de más de 29.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Vaya,
un camino bastante largo desde aquel sacerdote en una prisión romana. Todo este viaje nos deja con un santo cuyo legado es, cuanto menos, complejo y contradictorio. Una figura que significa cosas muy, muy diferentes para cada persona. Y este es el resumen de su legado. Un santo que es patrón de los enamorados, sí, pero también, y esto es muy curioso, de los apicultores y de las personas con epilepsia. La leyenda romántica, como hemos visto, tiene tan poca base histórica que en 1969 la propia Iglesia Católica quitó su fiesta del calendario general por falta de información fiable. Al final, toda la historia de San Valentín nos deja con una pregunta fascinante. Cuando se intercambian tarjetas, flores o bombones, ¿a quién se está honrando realmente? ¿Al mártir valiente que desafió a un emperador? ¿Al personaje de un mito medieval inventado por un poeta? ¿O simplemente se participa en una tradición que ha sido moldeada por siglos de comercio? Quizás la respuesta sea un poco de las tres cosas.